Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Continuemos con nuestra formación dominocística. Es bueno estar aquí con ustedes nuevamente. Hoy hablaremos sobre castigar la serie del adversario o la de nuestro compañero. Pero antes, permítame decirles que a través de estos números telefónicos pueden ser parte de nuestro equipo. Es decir, pueden anunciar su empresa, sus actividades dominocísticas, culturales, recreativas, lo cual nos ayudará mucho para la publicación y realización de nuestros videos. Nosotros no contamos con recursos, sino con lo que aportamos de nuestro bolsillo para satisfacer su necesidad de formación teórica. Por ahí un amigo que dijo, no, pero te pagan, no, nosotros no nos pagan ni YouTube ni ninguna fuente externa, nosotros lo colaboramos, pero ustedes saben que ya la situación está pegando un poco dura. Por eso estamos buscando un patrocinante que trabajemos en conjunto en función del desarrollo del dominó a nivel mundial. Señores que tienen empresas, que les gustan nuestros videos, aspiramos que estos teléfonos les sirvan para que ustedes sean patrocinantes de nuestras actividades dominocísticas. Dentro de poco también les colocaremos algunos números de cuenta, la CL, Binance, PayPal, para que nos ayuden con el financiamiento para continuar con este trabajo. Si les gustan nuestros videos, ayúdanos. Si les gusta el material que les ofertamos y las aplicaciones, colaboren con nosotros, tal cual como nosotros colaboramos con ustedes. Para que continuemos el trabajo, pero ahora en equipo, con ustedes y nosotros. Continuamos con la clase. No siempre se puede castigar la serie generada por el contrario. No siempre se puede hacer. Es decir, es ilógico, como en este caso, que deba castigar la serie del contrario y me vaya a generar dos series fallas. No. Es preferible en este modelo. ¿Por qué digo en este modelo? Porque cada levantada es un modelo diferente, o hay uno que se asemejan. Por ello, para castigar una piedra del adversario, influyen algunos elementos del juego que debemos considerar. Si yo no puedo, en este caso, generarme dos series fallas, eso sería un pedazo de error, porque cada vez que me den un blanco y mi compañero me genere una serie determinada, yo voy a castigar a mi compañero. Es decir, que debo tratar de aguantar un poquito más la serie del contrario en este caso. En el caso anterior, una y una, recuérdelo, yo debía de castigar la serie al contrario, pero en esta no. En esta es una del adversario, pero me voy a generar dos fallas. Por eso decimos que hay elementos que influyen según la levantada. Y eso es lo que hay que tener en consideración. Por cierto, a los amigos que si ven los videos, por favor suscríbanse a nuestro canal, ya que tenemos más de 170, casi 150,000 vistas y pocos son los que nos siguen en realidad como suscriptores. Suscríbanse, no pagan nada, es gratis. Solo le van a dar suscribirse y nada más, y al botoncito que está aquí abajo. Señores, por favor. Lo otro que vemos con preocupación es que mucha gente ve nuestros videos, pero no lo comparte con sus compañeros. Es decir, hay algunos que quieren, como me dijo uno, no, yo prefiero capacitarme yo y no el otro. No, eso es malo. Porque un día ese otro que tú no quieres enseñarle los videos o compartirlos con él, te toca de compañero y es que no sabe nada que hacer. Y tú quedaste como preferir el agua por conocimiento y jugando con alguien que no maneje tu principio teórico. No, señores, los videos deben ser compartidos con aquellos que hacemos vida dominocística. Lo único que le pedimos es compártanlo a sus compañeros, compártanlo en las redes sociales y como mínimo darle al que me gusta, para decir que por lo menos te gustaron los videos. Eso es lo que pedimos. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Entonces continuamos. Entonces, en este caso puntual, recomendamos castigar la serie de nuestro compañero y no generar los dos series fallas. Que sería lo mismo si poseemos el doble, en este caso, también recomendamos castigar a nuestro compañero y no acostarnos inmediatamente. Porque en el momento que B pueda cuadrar
sencillamente el jugador castigará uno de los dobles permitiendo la entrada nuevamente a nuestro compañero. Es fundamental en estos casos también la pensada que realiza mi compañero. Esa pensada es el elemento fundamental también de este modelo de juego, ya que si mi compañero me informa que él solo posee un 3 más en todos 2 segundos, yo debo castigar este 3, ya que debo salvaguardar o proteger también a mi compañero. Muchos dirán, no, me guardo los 3 porque tengo 2, 4 y 1, 5, quedando por fuera, pero mi compañero me dice, tengo 1. Entonces, al tener 1 no es su serie más fuerte, sino es un doble. También vale la pena tratar de, como dice uno, pero en este caso no debo acostarme. No debo acostarme a pesar de pensar que tenemos una mayoría relativa del juego, o una, entonces, de la serie de los 3. No debo acostarme porque me generaré la serie fallas, un alto volumen de puntos. Entonces, debo meditar con mucha lógica razonable qué es lo que voy a hacer. Porque al no tener blanco y hago una distribución equitativa de los blancos, los adversarios tienen la mayoría de los blancos. Bajo un principio de distribución equitativa, no estoy adivinando, como dijo hace poco alguien por ahí en un video, no, yo con estos 2 dobles ya me va a dar tranca más adelante. Y yo digo, ¿y dónde sacar la tranca si solo tengo 2 piedras en la mesa? Y el tipo es adivino, va a decir que le va a dar una tranca porque él hizo equipo, ve la tranca. Claro, respeto eso. De todas maneras, yo me baso que tiene mayoría los jugadores BD bajo una distribución equitativa de los blancos restantes. Si usted aplica la distribución equitativa, verá que el 66.66% de las veces, en estos casos, la mayoría de los blancos están en manos de los adversarios. Solo bajo ese razonamiento. De repente alguien tiene 4, 3, 2, X, pero en la mayoría de los casos puede tener los adversarios. Entonces veamos, recomendamos febrilmente castigar la serie de nuestros compañeros para no entorpecer después el desarrollo del juego. Y ante un alto volumen de puntos y bajo un ataque del amigo acá que pensó antes de jugar, pensó 2 segundos teniendo un 3 más, entonces él condicionó que su mejor serie era el 3, él seleccionó su mejor serie y fue el blanco. Entonces, ante esta situación, él volverá a atacar por los blancos, ya que seleccionó entre los 2 3 que posee y tomó el mejor, y el mejor fue un ataque directo con los blancos. Entonces, nosotros debemos estar pendientes de esto y buscar cuál es la estrategia más adecuada. Y en este caso la estrategia sería no acostarnos y castigar el 3 para darle un mejor desarrollo de juego a nuestro compañero. Recordemos, amigos míos, el elemento aquí fundamental es que el señor seleccionó entre 2 3, seleccionó su mejor piedra, de la cual solo poseemos una, tenemos un alto volumen de puntos, miremos los elementos cómo están influenciando en función de nuestra jugada. La selección del señor de los 2 3 que tiene tomó su mejor, que es el blanco. La pensada de nuestro compañero, al decir que solo posee un 3 más, y el alto volumen de lo que nosotros poseemos del juego. Esos son los elementos que influenciarían nuestra jugada. ¿Ok? Entonces, no siempre se debe uno acostar con los dobles. Citó un comentario de un jugador, el cual manifestó que los dobles son para acostarse. No es falso. Estamos viendo que existen elementos que fluyen para poder acostarnos. No siempre lo debemos acostar, y menos cuando son series bajas, especialmente en la salida de nuestros compañeros. Entonces, gracias por compartir con nosotros. Nos veremos en el próximo video. Cuídense. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la página Dominó del Nuevo Millennium en Facebook y promocionen su empresa a través de estos números telefónicos. Gracias a la empresa Streamly por el apoyo que nos está prestando.
Cuídense. Nos vemos. En Sucre naciste, tu pasión y fervor. Maestro de Eleazar, de dominó eres el amor. Con tus libros y enseñanzas nos guías a soñar. Con cada partida nos enseñas a jugar. Oh Eleazar, oh enemigo fiel, con tu corazón grande nos haces creer. Cada ficha que cae es un canto a la amistad. En el juego del dominó siempre hay felicidad.